Hola, a quienes nos ven en esta transmisión asincrónica. Estamos aquí nuevamente María Álvarez del Castillo y María Arcadia, muy contentas de poder conversar con Yuri, una gran gestora, promotora, historiadora, productora, bueno, mil cosas y también gran amiga con la que hemos estado de cerca ya en los últimos años. Y bueno, pues el tema de nuestra sesión de ahora es precisamente arte, historia e historiografía, y abonando también a lo que es la construcción de memoria o la creación de memoria en términos de archivo y documentación del acontecer local, en lo que pudiera ser Guadalajara, Jalisco, México, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si te parece bien, Yuri, después de esta breve introducción, si te quisieras presentar, así un poco una síntesis de tu quehacer para dar ya luego entrada al tema. Muy bien, pues muchas gracias, María Arcadia, María Álvarez del Castillo. Como bien lo decías, ya tenemos un par de años trabajando, colaborando, y aparte de todo, con esta amistad tan linda, ¿no? De compartir con ustedes, me siento muy alabada de que me hayan invitado a participar, a colaborar en este proyecto que están haciendo. Y pues bueno, hablando así a grandes rasgos de lo que me dedico últimamente, soy docente de la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Imparto justamente estas materias de curaduría, teoría, gestión, y también estoy en investigación en la colección Ashida Cueto, que es un poco articulando la colección que dejó el curador, gestor y promotor Carlos Ashida, y que ahora está en resguardo de la familia, y que lidera Mónica Ashida. Y pues en un independiente, haciendo curadurías y pues proyectos de gestión, ¿no? Y eso es más o menos en lo que me voy moviendo últimamente, con un proyecto que me gusta mucho y que justamente es de lo que vamos a platicar dentro de un ratito, que es Guadalajara en verano, ¿no? Que es como una investigación sobre la historia reciente del arte tapatío. Pues muchas gracias, Yuri, y como verán quienes nos escuchan ahora, pues el perfil de Yuri es muy vasto, ¿no? Con muchas ramas o líneas, pues, de acción, de práctica, y eso precisamente es también lo que nos ha llamado muchísimo siempre la atención de la práctica de Yuri, de su quehacer profesional, porque se pueden empezar a tejer e hilvanar distintas prácticas del arte contemporáneo y se les pueden dar distintas salidas, ¿no? Entonces, pues Yuri, no sé si te gustaría comenzar, bueno, por donde obviamente a ti te parezca mejor, pero quizás una buena, digamos que premisa para abrir este tema sea la relación que pudiera existir entre las artes, ¿no? El arte contemporáneo puede ser, pero también en general el arte en sí, con lo que es su historia, su historiografía, el registro, la documentación de ese arte, ¿no? ¿Cómo para ti ha sido? Tú estudiaste artes, ¿no? Propiamente. ¿Cómo en qué momento se dio esta conexión también desde lo personal? O sea, esta relación entre ambos aspectos quizás pueda ser muy universal y muy general, pero también te atravesó a ti en lo personal, ¿no? En tu historia de vida. No sé si quieras contarnos un poco de ello. Claro. Bueno, en realidad yo soy diseñador gráfico. Y mi primer acercamiento fue porque mi esposo es un artista visual, y siempre tenía como esta espinita, ¿no? De conocer más allá. Entonces, mi primer acercamiento en realidad fue el Museo Cabañas, que en aquel entonces era el Instituto Cultural Cabañas,
Y ahí justo primero inicié con servicios educativos y la verdad la gente de ahí me abrazó enormemente, o sea, tuve grandes maestros de Cabañas y también siempre estuvieron apoyándome, o sea, entré a servicios educativos y Alba, que era la directora del Cabañas, me dijo, bueno, o sea, yo te veo que estás aquí como con mucha fila, pero ¿y qué más vamos a hacer, no? Dije, no, pues yo quiero irme al área de exposiciones. Entonces, en aquel entonces, Carlos Ashida era el curador en jefe de Cabañas. Y era así como esa figura grandilocuente, ¿no? O sea, me encantaba verlo en los pasillos y me encantaba ver las exposiciones que hacía Carlos. Y ya fui hacia el área de exposiciones. Ahí justamente otra gran maestra, que es María del Rayo, me empieza a mostrar como toda esta onda de la gestión, ¿no? Cómo se hacen las exposiciones, cómo se planean, cómo se organizan, porque ella en realidad lleva este lado de la organización, coordinación de las exposiciones, es su cargo, ¿no? Y me empieza a inmiscuir también, digo, todo el equipo de museografía, Agustín Maldonado, Migdelina, ¿no? Lalo, Alejandro, espero que no se me pase ningún nombre. También cuando montaban exposiciones, ahí iba a salas para conocer todos los procesos. Después llega Rubén Méndez, cuando lamentablemente fallece Carlos Ashida, y llega Rubén a tener el proyecto como era curador y museógrafo del Cabañas, y pues me empiezo a acercar a él, ¿no? Como todavía con esta espinita de pues quiero aprender sobre curaduría, y él también me abraza, es otro de mis grandes maestros, y me empieza a dar oportunidades. La verdad, me siento muy halagada porque la primera exposición en la que yo participo como curadora, o sea, como asistente curatorial, fue una revisión del trabajo de José Clemente Orozco. Entonces imagínate, ¿no? Como poder enlazarme como con todos los procesos de que si vas a trabajar con Orozco tienes que mandar un permiso a Cencropam, y como con toda esta onda que uno desconoce sobre las exposiciones. Después justo ahí se me da la primera oportunidad de curar mi primera exposición individual, que fue una revisión justo de las colecciones en resguardo del Cabañas, ¿no? Era la época de como se conmemoraba el Día Internacional de los Museos, y necesitaban una pequeña expo, y obviamente pues sin presupuesto, ¿no? O sea, que no tuviera que armarse con lo que había ahí, y pues obviamente fue como pues vamos trabajando con lo que hay aquí en Cabañas. Entonces pues revisé la colección del pueblo de Jalisco, la de Matías Geritz, José Clemente Orozco, y la colección Montenegro, que ellos también la tienen en resguardo. Entonces podemos hablar que ese es como primer acercamiento a las colecciones, ¿no? Como ver este resguardo histórico, aparte de aquella expo, aunque fue una expo así súper pequeña, que María también estaba en esa época en los productos, y siempre me abrazó también muchísimo. Es otra de mis grandes maestras. Me acuerdo que me echaba un montón de porras y fue a ver la expo y me decía, sí, Yuri, qué padre, sí se pudo, ¿no? Y aunque fue una expo así, de verdad era una sala, solo una sala, pero todo ese abrigo de todo el equipo, o sea, desde del equipo de museografía, que me decía, mira, esto se ve mejor de esta manera, así lo podemos mostrar, así lo podemos montar, vamos haciendo esta división, vamos poniéndole estas luces, vamos haciendo esta vitrina. Desde Rubén, que me estaba como revisando todo el tiempo cómo iba el texto, cómo iba como este enlace curatorial en la sala. Fue muy padre, o sea, para mí fue maravilloso encontrarme con las colecciones y ver lo que se podría hacer, incluso como estas conexiones, ¿no? Hay un caso particular que luego también ahí empecé a enlazarme con gente que hoy son mis amigos, ¿no? O sea, empezamos como con esta onda profesional, pero luego nos unimos tanto como con búsquedas muy parecidas, que entonces estos lazos se extienden. Por aquel entonces, Alejandra Jaimes Portugal era la directora del Museo de la Ciudad de Guadalajara, y yo había encontrado unas piezas de paisaje muy características de un autor que se llama Ignacio Ramírez, pero nadie lo conocía, nadie sabía por qué estaban ahí, y entonces fui investigando qué otros museos tenían esas piezas, y pues resulta que Ignacio era un copista tapatío, y fue como un personaje muy característico de Guadalajara. Entonces también como darme cuenta
que incluso en las colecciones muchas veces no están estructuradas, ¿no? No se sabe cómo llegaron a ese tipo de colección, no se sabe la historia, no se sabe quién es el autor. O sea, esto de saber de Ignacio se dio gracias a que Rubén fue investigando con otras personas cercanas y se dieron cuenta que había otra pieza en el Museo de la Ciudad, y luego así me fui enlazando hasta llegar a alguien que vivió en su casa, que también es un personaje muy importante para la historia del arte tapatío, que es don Carlos Navarro, que fue un gran coleccionista de los 90, de los 2000 de arte moderno, sobre todo pintura, bueno, y también de arte, ahí se me fue el nombre, espero ahorita recordarlo, pero tuvo una colección muy vasta, sobre todo de pintura tapatía. Ha realizado varios libros, que también me gustaría hablar un poco más adelante sobre ello, del índice del arte tapatío, donde les hizo algunas entrevistas a los artistas y fue haciendo como este enlace de generaciones de artistas tapatíos, ¿no? Entonces también eso, a lo mejor no está muy bien decirlo, pero sí hace falta mucho trabajo, porque incluso las colecciones que están en los museos ni siquiera se tiene un registro vasto, ¿no? No hay una investigación seria, no hay, pues sí hay un resguardo, que eso es bueno, y ahora con esto de la compra, la nueva compra que justamente se le encomendó a Rubén Méndez y a Mónica Shida hace algunos años, una nueva compra de la colección del pueblo de Jalisco, pues se ha enriquecido y se busca hacer nuevas revisiones sobre esta colección, pero vaya que hace falta investigación, o sea, vaya que hace falta mucha investigación sobre la riqueza que tenemos en Jalisco. Y bueno, no sé si me extendí mucho. No, está perfecto. También lo que le hace falta, creo, es catálogos razonados, ¿no creo? Casi no hay catálogos sobre la obra de Claro que sí. De la obra en museos, ¿no? Hay mucha obra regional o en el Cabañas que no tienen su catálogo para saber realmente qué hay, ¿no? Eso es todo un tema. Qué bien que lo hablaste, María, porque cuando me acerqué a hacer esa exposición te entregaban estos catálogos que hizo Aceves Piña, ¿no? Que también estuvo ahí dirigiendo un tiempo el Cabañas, y son estos catálogos en blanco y negro. Entonces cuando tú ves la obra, pues es una cosa totalmente desfasada de la realidad. O sea, yo me acuerdo que en la primera revisión, porque el tema de los museos en aquella época era el paisaje cultural, entonces yo tenía como esta pequeña revisión de lo que podía trabajar, y cuando fui a salas con el equipo de museografía ya a ver los rieles de las obras muy coloridas, obras tal vez que no tienen un estado de conservación óptimo, y entonces un catálogo en blanco y negro no te da ninguna idea cercana con lo que puedes trabajar, ¿no? Espero no me tengan problemas de las artes visuales. No, pero yo creo que sí. Más bien, justo por no mencionar estas cosas, no mejoramos tampoco, porque no se critican, ¿no? Claro. La crítica pero la colección muy invisibilizado. Sí. Y la colección de arte mexicano, la colección de artesanía, que también tienen en resguardo, pues ni siquiera hay un catálogo. O sea, hay unas hojas que están escritas a mano con un código, pero muchas no se sabe qué tipo de artesanía es. O sea, hay un gran trabajo que ahora que vi que acaban de nombrar a Miriam Villaseñor, directora de museos, no sé qué tanto le compete porque este es un museo federal, pues esperemos que alguien que ya está más vinculado a esta búsqueda de enaltecer la artesanía, ¿no?, puedan darse cuenta como de estos huecos, ¿no?, que hay en las instituciones. Pero de verdad la colección de artesanía que está en resguardo del Cabañas, pues no se sabe de qué técnicas son, no se sabe de qué autores son, muchas. Les digo, son unas hojas de papel a máquina, algunas a mano, era una locura. Y aparte, la colección, porque hay otra colección, no sé si recuerdan que el SECA, cuando obtienen el mérito de la beca, tenían que donar los artistas una obra. Entonces también esa obra está desperdigada. O sea, hablando de otra colección, la colección
que alguna vez formó el SECA está una parte en el Cabañas, otra parte en otras bodegas, ¿no? Y de eso también no se puede ver porque está embalada y no hay una lista. O sea, a lo mejor el SECA tiene esa lista, pero a mí sí me tocó como decir, oye, pues quiero usar esa pieza, y me decían, no, pues eso es externo, ¿no? O sea, como tenemos que trabajar con lo interno, pues ahorita hay que abocarnos a lo que sí tenemos listas de obras. Y les digo, o sea, estamos hablando de listas de obra que no están digitalizadas, que las obras no están tomadas a color, ¿no? O sea, como muchas cosas ahí, o incluso, a mí me parece que Matías Geritz sí se le han realizado varias revisiones de su obra, pero luego el archivo, o sea, el Cabañas tiene un archivo de cartas, de libros, o sea, tiene una cosa enorme y maravillosa sobre archivo de Matías Geritz. Telegrama. Que hace algún tiempo... Ajá, telegramas, ¿no? Como ahí se podría hacer otra lectura importantísima. Y les decía que hace algún tiempo estuvimos tomando un diplomado, justamente fue ahí un enlace entre Secretaría de Cultura y UNAM, y me encontré con Raúl Rueda, ¿sí se llama Raúl Rueda? Sí. Que ahorita está de asistente curatorial en Cabañas, y él tiene la intención de hacer, ¿no? De revisar este archivo. Esperemos, como les digo, que sí se logre, porque de verdad sería maravilloso poder acercarnos. También es de una visión joven, digo, él es un historiador del arte, entonces también estaría bien padre como la visión que nos pueda dar, pero obviamente no hay muchísimas más visiones, ¿no? O sea, así como hemos visto que han realizado un montón de discusiones sobre la obra de Matías, pues también se podían hacer un montón de revisiones de su archivo. Y la verdad, yo le mando todas las buenas vibras a Raúl para que sí pueda sacar esa exposición de archivo, ¿no? Pero bueno, imagínense, solo estamos hablando del Cabañas. Pues guarda un montón de colecciones. Ya hablamos un poco de la colección del SECA, pero luego ahorita decía María Álvarez la colección del regional, ¿no? O luego la colección, que yo ni siquiera la conozco, de Raúl Anguiano. O sea, también hay colecciones ahí públicas, o sea, que son del Estado, que sí hace falta un trabajo muy arduo. Y también esta onda del diálogo, de la difusión, ¿no? Porque claro que el arte enaltece el espíritu, digo, yo lo creo como fielmente, y estaría bien padre poder también analizar esas obras que están en bodegas, o sea, que alguna vez podamos verlas a la luz, en una sala, o si no es una sala, también fuera del museo, pero que algún día podamos ver que existen esas colecciones. Y al respecto de ello, me pregunto, Yuri, como, bueno, por comenzar, al momento de hablar de historia del arte, a veces nos remontamos a un pasado, ¿no? De siglos atrás, sobre todo eurocentrista, ¿no? Y de una academia y un canon, y decimos, a eso nos referimos cuando hablamos de historia, ¿no? O historiografía. Pero lo cierto es que traer al presente ese tema no es solamente como urgente, sino es inevitable además. Porque estamos hablando de piezas, de huellas históricas, artísticas, de una trascendencia cultural, que pareciera que están en un abismo, como en un limbo, ¿no? Y ahora que mencionabas esto de todas las colecciones que pueden tener los museos, y esta falta de trabajo como meticuloso o dedicado en la revisión de estas colecciones o en la creación de catálogos y de publicaciones, yo me pregunto cuál será el efecto o la repercusión de que esto no suceda. O sea, ¿de qué nos estamos perdiendo? ¿O cómo le afecta a nuestro contexto inmediato que no se esté llevando a cabo un ejercicio como tal de revisión y de publicación de estas colecciones, ¿no? Del manejo de la información y de datos que está por ahí, quizás la última copia de la lista de obra escrita a máquina en algún archivo de alguien, ¿no? Como que eso cómo le afecta a esta comunidad, no solo artística y de creadoras o productores, sino
en general, como a tapatíos o a jaliscienses o a mexicanas, mexicanos, ¿cómo nos afecta esto? Muy bien, pues creo que ya podemos ver cómo nos ha afectado en lecturas que se quieren hacer en últimos años, ¿no? Donde, digo, ahora ya hace rato no hablé de la colección, pero que muchos de los libros que se han editado últimamente, pues tienen que echar mano, digo, en la colección donde yo trabajo con Mónica Shida, el señor Carlos Ashida Ochoa, que era papá del curador Carlos Ashida, hizo un archivo maravilloso, un archivo hemerográfico, está dividido en folders, donde en estos folders fue llevando toda la cuenta del trabajo de Carlos. O sea, hay, aparte del trabajo de los tres hijos, ¿no? De Jaime Ashida, de Carlos Ashida y de Mónica Ashida, hacían los recortes de una forma meticulosa, ¿no? O sea, imagínense, el primer folder lo abres y es un periódico de Carlos, 1983, cuando es subdirector del Departamento de Bellas Artes. Yo la primera vez que me encontré con eso en 2016 fue algo maravilloso. O sea, el resguardo de ello. No está con ningún material que ahora tenemos como este punto de utilizar materiales libres de ácido y estas cosas. No, o sea, es un folder de plástico donde en una hoja de papel están los recortes de periódico, tiene un recubrimiento, eso sí, de plástico, pero también ha sido resguardado porque está en unos libreros de madera, o sea, libres de la humedad, libres de la luz, ¿no? Y que eso nos ayuda bastante ahora para hacer relecturas no solo de Carlos Ashida, no solo de la colección Ashida, sino de parte de la historiografía artística de los últimos años, ¿no? O sea, podemos hablar desde los años 80 porque vemos exposiciones de Benito Zamora, de cómo artistas de la Ciudad de México venían acá, cómo se hacían estos enlaces entre la Galería de Arte Mexicano, la OMR y la Ciudad de México. Como a mí una cosa maravillosa que me encantó encontrarme en ese archivo fue en el Museo Regional se hacían exposiciones de arte contemporáneo, o sea, se hacía esta revisión donde artistas del neomexicanismo, artistas que ya estaban como comenzando a hacer como tener otras búsquedas, ¿no? Ya más cercanas al arte contemporáneo, y que eso hoy no se atendía, ¿no? O sea, que el museo ahora está como muy cerrado a esas manifestaciones. Pero como regresando a la pregunta, pues claro que se está viendo, o sea, este libro de Guadalajara, una arqueología particular, tiene en su mayoría un archivo de la colección, ¿no? Porque ellos son los que tienen un archivo muy bien cuidado y que eso obviamente es gracias al señor Carlos Ashida Ochoa, que en paz descanse, que se le ocurrió la magnífica idea de resguardar todo el archivo que iba saliendo de los trabajos profesionales de sus hijos, ¿no? Tenemos cuando inauguró la Galería Carlos Ashida, los catálogos, las invitaciones, las críticas, ¿no? O sea, es maravilloso. O sea, es maravilloso poder encontrarnos con ese archivo y que luego, justo ahora con este proyecto de Guadalajara en verano, que lo platicaba con María Álvarez hace algunos meses, ya irme a buscar el archivo de otros proyectos ya no era tan fácil. O sea, internet con esta vastedad, no, o sea, no te acercas ni al 5% de verdad, de la información que podría haber. Entonces, como que también desde hace algunos años, todavía en Guadalajara no pasa, o sea, en la Ciudad de México, con este centro de Arqueya que está como ahí resguardado por la universidad, pues ha ido acaparando archivos, ¿no? Y incluso si tú quieres hacer una investigación, pues puedes ir a consultar el archivo de Melquiades Herrera, o el archivo del 68, o el archivo, no sé, ahorita se me van los nombres, pero ellos en realidad se han dado la tarea para ir a resguardar, porque ellos tienen a las personas que hacen investigación, tienen como todo el equipo y toda la infraestructura para resguardar estos archivos. Y entonces en Guadalajara eso no pasa. O sea, aparte la universidad no lo está promoviendo, no hay particulares tampoco que lo promuevan. Perdón, María. Mónica Mayer con el archivo de Mónica Mayer. De Pinto Mi Raya, ¿verdad?
Sí. Sí, muchas gracias. Es que luego se me van los nombres, pero sí, justamente es maravilloso. O sea, ver ahí, ir a un solo lugar donde puedas analizar estos archivos, donde justamente puedas ver estas lecturas, ¿no? Y que la misma universidad lo está promoviendo y hace pequeñas expos y publica un catálogo. Esa cosa también es súper importante, ¿no? Porque también puede haber una pérdida. O sea, la digitalización es algo real y es algo que tenemos que hacer, ¿no? La digitalización de las colecciones y la digitalización de los archivos. Porque si no vamos a encontrar eventos como el evento desafortunado de Brasil, donde cuando llegó el incendio hubo una pérdida de patrimonio, porque aparte no sabían qué fue lo que perdieron, porque no había una digitalización ni de su archivo ni de su colección. Y eso debe ser terrorífico justamente para las lecturas, ¿no? Entonces ya con esto que aquella está realizando, creo que nos empieza a entrar una espinita también de ir haciendo un archivo. Yo creo que esa sería mi segunda, porque justo yo salgo de Cabañas como en junio de 2016 y luego Mónica me invita en agosto de ese mismo año a participar en la primera revisión de la colección, ahora liderándola ella, ¿no? Y entonces es cuando me empecé a inmiscuir en esto que les platicaba, revisar la colección, revisar el archivo, y ahí para mí se fue como un boom, o sea, como detenerme y analizar y decir, es cierto, o sea, ahora tenemos que empezar a resguardar lo que está pasando en este momento, porque nos va a servir, no ahorita, o sea, dentro de 10, 15, 20 años, esto va a ser una maravilla que se pueda resguardar, así como lo resguardó el señor Carlos Ashida Ochoa, ¿no? Porque les digo, o sea, encontrarme con ese periódico intacto de 1983 fue algo maravilloso para mí, o sea, fue como, wow, no tiene los estados óptimos, o sea, les digo, no tiene como esta onda de el papel libre de ácido, la cinta, ¿no? O sea, fue un resguardo que a él le pareció el adecuado y que ha sido el adecuado durante estos años, y que ahí está, y que puede seguir viviendo, ¿no? Durante algunos años, y que justamente también la colección, eso ya se está buscando como ese paso a la digitalidad, ¿no? Incluso la página de la colección, después se va, dentro de un tiempo, unos meses más, se va a poder consultar y van a poder ver parte de ese archivo de que les estoy platicando y de la colección, ¿no? De las obras. Pero también, y en una parte personal, pues Pablo Chicobian, mi esposo, y yo, ahora ya nos dedicamos a armar un archivo, ¿no? Desde hace ya unos años, como con esta cuenta de decir, bueno, qué es lo que está pasando, pues ahora cuando hay una exposición, o la hojita de sala, o la invitación, porque claro que es necesario para hacer una lectura, para hacer un análisis, incluso para ver cómo se está moviendo la producción artística. Claro. Y que, bueno, nos hace falta un camino, pero creo que ahora también con estas nuevas licenciaturas, o sea, gestión de eso, gestión, que ya la UDG tiene licenciatura, maestría y doctorado en gestión también, la de historia del arte de la UDG, la del donde yo trabajo, que es la de Secretaría de Cultura, que es de mediación, ¿no? Donde salen gestores y educadores, y la ESAR, ¿no? Que también ahí va como ya los artistas no solo darles estas materias de producción, sino que también conozcan un contexto local. Entonces, creo que va a ser importante que pongan atención y que pongamos atención la gente que estamos trabajando en ello, para que en un futuro se pueda tener el documento, el resguardo de ese video, el resguardo de esa fotografía, ¿no? El documento de la hemerografía, incluso las entrevistas, ¿no? Como yo me quedé con muchas ganas de entrevistar a Paco Barrero, ¿no? Y fue una lástima que falleció el año pasado, porque pues se llevó toda una memoria. Él tiene un gran archivo. Sí, sería maravilloso poder visitarlo en algún momento. Y pues claro, porque aparte fue un gestor súper importante para la cultura tapatía, ¿no? Y que también hizo
producción, ¿no? También apoyó a muchos artistas que están vigentes en este momento. Entonces, así, o sea, para que no también, a una otra cosa que es importantísima es el archivo oral, ¿no? Escuchar el relato de los sucesos, como todo esto que pasa a lo largo de la vida. Hay una cosa que me parece maravillosa sobre el cubo de Rubik, que dice que pues la gente cuenta su historia, ¿no? Entonces que cuando estaba entrevistando a los agentes culturales de los años 90, pues encontraba como el mismo hecho, pero contado de diferentes maneras. Entonces que por eso él decidió, o sea, como basarse en el hecho, buscar un documento que exista, ya sea fotografía, video, no sé, algún archivo que existiera sobre el momento, para a partir de ahí, ahora sí empezar a hacer la investigación, porque también cada quien cuenta su versión de las cosas y eso puede ser poco objetivo, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante, por eso es muy importante el documento. O sea, ya regresando otra vez a tu pregunta, claro que va a ser muy importante tener el documento para poder hacer un análisis cercano, un análisis certero sobre la producción, sobre el hacer, sobre las escenas del arte. Sí, como lo que decías esto, ¿no? Precisamente para saber qué está pasando, ¿no? Poder ver el flujo de la producción artística, su evolución, su desarrollo, también entender de dónde viene, ¿no? O sea, cuál fue su origen, ¿no? O su referencia o su antecedente inmediato, y asimismo de ese saber qué vino antes, ¿no? Como esa es la historia, ¿no? Finalmente, la que rige nuestro presente también, ¿no? Y en ese sentido, Yuri, no sé si te gustaría compartirnos un poco de tu proyecto de Guadalajara en verano. Claro que sí. Bueno, al principio, una cosa que me gustaba mucho de la que hablabas, como con este perfil que he ido realizando profesionalmente, yo imparto también las clases de historia del arte, o algunas, las he impartido todas, porque a veces van seteadas, y justo como lo mencionabas, o sea, la historia del arte se ve desde una visión eurocéntrica, ¿no? Después me empecé a cuestionar mi posición y decir, bueno, aparte, es historia eurocéntrica solo de hombres. Entonces también me dediqué a investigar a mujeres artistas, que decía, bueno, ¿y por qué no estamos hablando de mujeres? Y ahí aparte yo puedo intervenir, ¿no? Conocer otra parte de la historia. Después los veía muy desvinculados, o sea, no solo iban a la escuela, pero no se vinculaban con el medio, no sabían qué lugares había, qué galerías. Los museos pues solo conocían el Museo en Cabañas, pero párale de contar, ¿no? Si tú les decías, oigan, hubo esta expo ayer, o hubo este evento, o no los vi en tal lugar, no sabían, o sea, no sabían nada de su contexto inmediato. Y entonces eso me pareció como muy urgente, que algo está pasando aquí. Y uno como docente, pues, tiene como cierta carga, ¿no? Quiere, bueno, a mí, sobre todo en mi práctica educativa, me gustaría mucho que no solo esta onda de la repetición del conocimiento de los contenidos, sino que pudieran llevarse una experiencia de ello. Entonces, bueno, hablé con coordinación, que no solo era una espinita que traía yo, sino otros maestros también, como decir, ok, mira, si te completo todo el programa, puedo meter otros contenidos, y pues nos dieron luz verde, nos dijeron que sí. Y entonces ahí yo fui hablando también de historia del arte mexicano, porque tampoco se veía historia del arte mexicano, ¿no? Y menos historia del arte tapatío. Entonces como que trataba de armar bien mis estructuras para que conocieran pues lo que se tenía que ver, esta historia, que aparte es muy importante. O sea, sí me parece que es interesante que se conozca como esta visión general, pero pues también van a trabajar en un contexto en específico, ¿no? Y sobre todo la mayoría van a salir a vincularse con su contexto inmediato, que es Guadalajara o Ciudad de México. Y entonces así fue como inmiscuyéndome, ¿no? En eso. Entonces ese fue como uno de los primeros puntos para hacer Guadalajara en verano. Después
esta onda de la investigación porque yo me di cuenta que ya iban hasta este momento 20 años del 2000, ¿no? Y la mayoría de las investigaciones todavía están vinculadas a, pues, todavía el siglo pasado, 80s, 90s, ¿no? Sobre todo el año 90, o sea, como que hubo un boom de revisar los años 90 desde hacer exposiciones, desde hacer catálogos, ¿no? Desde hacer revisiones, y pues ahora hace falta revisar de los 2000 para acá. Entonces empecé justo a indagar, a buscar en archivos, a hacer enlaces, y pues ahí es donde me llegó esta sorpresa como de, híjoles, ¿y ahora de dónde? De hecho, mano. Hay muy poco archivo al respecto. Hay iniciativas interesantes que yo creo se puede echar mano. Digo, ahorita uno de mis referentes es justamente una exposición que realizó Patrick Charpenel y Carlos Ashida en el Instituto Cultural Cabaña, que incluso hay un catálogo y que eso es maravilloso. O sea, de verdad, es maravilloso porque en aquel entonces, 2006, pues yo estaba en la secundaria, creo, si no me equivoco, totalmente desvinculada, no sabiendo que me iba a dedicar al mundo del arte y que no pude ver esa exposición, pero que ahora es maravilloso poder tener el catálogo. Ese catálogo que está dividido por esta cuestión, digo, yo como ya lo dije, que soy diseñadora de formación, también estoy muy vinculada a la edición de catálogos de arte, ¿no? Y me parece súper importantísimo cómo pasas toda esa estructura que lograste en una sala a un catálogo, para que alguien que ve el catálogo pueda entender todo ese trabajo curatorial. Y me parece que lo logra en estos catálogos marca poniente y asimétrica. Marca poniente fue curada por Patrick Charpenel, hace una revisión desde 1900 hasta 1950, y asimétrica fue una exposición que hizo Carlos Ashida, que hacía una revisión desde 1950 hasta el año 2000, ¿no? Entonces fue hacer esta revisión historiográfica del siglo XX. Y que eso me apoyó bastante porque pude enlazarme también como muy certera de estos agentes que han hecho un cambio, ¿no? Que yo creo que si hablamos de archivo, esa exposición sí fue un parteaguas, sí podemos hablar de un parteaguas. Luego, en estos libros que hablaba de don Carlos Navarro, que es el índice de artistas tapatíos, que son unos libros blancos, después hizo unos más pequeños, dorados, y hay toda una colección de libros donde también les comentaba hace ratito que se hacen una entrevista a los artistas, una entrevista muy personal, o sea, desde cuál es tu formación, qué te gusta comer, cuál es tu platillo favorito, a qué dedicas tu tiempo libre, ¿no? O sea, mucha gente los tacha como de informales, pero también sí que hay un respaldo de la historia gracias a esas entrevistas que se hicieron hace como 20 años, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto nace así, de querer hacer una revisión de los primeros 15 años, si se puede, sobre la historia del arte tapatío, escribir sobre ellos, entrevistar a los agentes, a los artistas, ¿no? Y pues ir armando un poco mi visión sobre eso, ¿no? Eso también es una visión particular, o sea, creo también fielmente en que debe de haber una pluralidad de discursos para poder entender también la historia, ¿no? Que la historia no sea contada por una sola persona porque no va a ser totalmente efectiva. Y eso es algo que justamente me enlazó a hacer el proyecto de Guadalajara en verano. Se convirtió en un curso de verano, justamente que fue un mes que pasó este verano del 2020 y que ahora busca enlazarse a poder hacer una publicación. ¿Una publicación? Y pues bueno, sí, que pudiera hacer una publicación, eso sería maravilloso. Sí, y va a haber una siguiente edición 2021. Claro que sí, digo, estoy revisando los contenidos. Incluso María Álvarez del Castillo también me ha apoyado muchísimo en esta cuestión de la revisión del proyecto, ¿no? Ahí estuvimos un tiempo trabajando de cerca y todavía nos hace falta un proceso, pero
sí, o sea, mi idea es justamente pulirlo, porque como bien te decía, o sea, aparte, no es lo mismo poder ir a visitar la biblioteca, no es lo mismo poder ir a visitar los archivos particulares o los archivos de los museos, a estar en tu casa encerrada, ¿no? Que yo creo la 50% de mi investigación se tuvo que hacer de internet, de irme a buscar el archivo sobre tal espacio o tal persona, ¿no? Entonces, claro que todavía hay huecos, o sea, todavía le hace falta al proyecto para que se pueda publicar, justo para poder ir a acercarme a esos periódicos, acercarme a esos archivos particulares o públicos y poder hacer un análisis como más certero y también escribir sobre ello. La escritura es otra cosa maravillosa. Mucho se habla sobre que la crítica ha muerto. Yo creo que hay muchas maneras de hacer crítica. Ya ahora también a través de redes sociales, de internet, ¿no? De revistas que tal vez se siguen. El periódico ya no es de crítica. La escritura sí es una cosa que nos hace falta mucho en Guadalajara. Se escribe muy poco sobre lo que pasa. Normalmente en los periódicos está la crónica, ¿no? De lo que va a suceder o lo que sucedió. Y si bien nos va, digo, estos procesos personales, ustedes como gestoras, no sé si les ha pasado, que copian y pegan lo que les mandamos de información. Porque si no, a veces es totalmente desarticulado lo que se está diciendo, aparte, ¿no?, de los proyectos. Entonces, sí, dejar un resguardo de escritura también va a ser muy importante. O sea, detenernos a escribir sobre el proyecto, sobre los artistas, sobre la producción, sobre lo que se exhibe en los museos. Creo que eso es maravilloso. No, pues hay mucha tarea entonces pendiente, ¿verdad? La investigación, sí, la revisión, ¿no? Por comenzar, el estado de las colecciones, la escritura, el relato oral también, ¿no? Como la publicación de catálogos, ¿no? El registro fotográfico de la obra, ¿no? La organización y archiveo de esta información, su respaldo, ¿no? Que con qué materiales se va a guardar esta información, la digitalización de todo. Wow, es una claro que es un proceso largo, pero sí comenzamos. Estamos a muy buen tiempo, ¿no? De comenzar, de hacernos conscientes, de incluso tener un centro de investigación. Sería maravilloso. Wow. Ay, Yuri, un centro de resguardo. Sí. Pues ya estuviera. Sí. Se escucha increíble, un centro de investigación en términos de historia e historiografía del arte, ¿no? Como local, comenzando por los museos, ¿no? Pero luego también hay, sí, y era otra pregunta que tenía, hay colecciones particulares, ¿no? Que también pues pueden estar en una situación como de atención, ¿no? Finalmente. Y también preguntarte, porque evidentemente es como muy natural la relación entre los archivos y los museos, ¿no? Porque son los museos quienes resguardan las colecciones, o sea, es como uno de los ejes rectores del museo, tener una colección, ¿no? Más también me preguntaba qué otras maneras hay de presentar archivos o de abrir archivos, ¿no? Si no es como tal en un contexto de exposición o en un contexto de ir a visitar al museo y pedir permiso para que por gracia divina te dejen entrar a ver una colección que tienen todavía embalada y cosas así. O sea, ¿qué otras alternativas de dar a conocer esta información? Ya decías alguna, como la del catálogo, ¿no? O la digitalización, pero ¿qué otras herramientas pudieran haber para hacer más accesible esta información, ¿no? Que ese es otro de los temas, ¿cómo haces accesible un archivo, ¿no? Para que su pertinencia siga siendo actual, ¿no? Sí, yo creo que aquí es todo un tema y que también es muy padre ver que ya hay otras preocupaciones del museo, ¿no? En la pandemia me tocó la fortuna de poder sí accesar a estos cursos que dieron de la cátedra Inés Amor,
de la UNAM, y bien que se hablaba justo del acercamiento de públicos a los museos, y había ponentes de... También una cosa que se me hizo muy padre es que había ponentes de Latinoamérica, ¿no? Y también estas visiones de los museos de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Porque sí es totalmente distinto cómo hacen ese acercamiento de públicos. Entonces, pues las páginas, o sea, creo que la página web va a ser muy importante, pero sí tiene todo un proceso atrás, ¿no? Habría que tener un archivo de las colecciones, una catalogación, como acabas de decir, un levantamiento de la conservación de la obra, para después hacer un registro de la obra y después analizar cómo podría ponerse a disposición del público esa información, ¿no? Cómo la va a visitar, porque también pues ya no es o sea, también hay públicos nuevos y eso tenemos que analizarlo, o sea, la gente se va a meter a esa página o no, cómo los vas a traer, porque las redes sociales también es un arma muy fuerte para ello, para poder ver la obra, no desde esta onda de no poder acercarnos a la obra, que solo sea como esta cosa contemplativa, sino poder analizar qué estoy viendo, por qué lo estoy viendo, a dónde me pertenece, qué puedo hacer, o sea, qué puedo trabajar con lo que me está presentando la obra, ¿no? Entonces, creo que mucho las páginas web, las redes sociales también, y revisiones, o sea, que se hagan revisiones sobre los archivos, sobre las colecciones, y pues no sé, eso es lo que pienso hasta este momento sobre ello, pero sí es muy importante poner a la disposición del público y como analizar de qué manera, ¿no? También porque ahora no solo es ponerla, sino de qué manera la vamos a poner a disposición. Los archivos, no sé, por decir, el archivo de Matías Geritz, cuando yo estaba en el Cabañas, me di cuenta que estaba ahí porque a mí siempre me han encantado las bibliotecas, o sea, las bibliotecas. O sea, cuando estaba en la universidad, yo estudié en la UNE y la Iberoamericana está hacia el ladito, entonces no me has tenido oportunidad así que un maestro no iba o algo, y me iba luego a la biblioteca, porque es maravilloso ver como todos los libros que tienen y que a lo mejor uno no tiene acceso por caros, por difíciles de conseguir porque la edición ya se terminó, y me gustaba mucho ir a la Iberoamericana. Y cuando estaba en el Cabañas lo mismo, o sea, si terminaba mi trabajo y tenía un tiempo libre, me iba a la biblioteca, ¿no? Y el señor de la biblioteca, que se llama Fernando, lo veía que siempre estaba escaneando los documentos. Y yo decía, ¿y qué escanea? Oh, es el archivo de Matías Geritz. O sea, le estoy hablando que estaban escaneando el archivo de Matías Geritz hace como, que ha de haber sido eso, 2010, 15, ¿no? O sea, hace bien poquito que lo estaban escaneando. Y estaba en la biblioteca. O sea, aparte no había como este resguardo aparte, como si está en la colección, donde es un espacio donde no puede pasar el público, o sea, hay una parte restringida, pero el archivo estaba en la mano, o sea, no sé si ahorita ya con esta otra gestión se movió del lugar, pero creo que también el archivo sí hay que ser muy cuidadosos, porque justo se destiñe, ¿no? Se va borrando, depende del tipo de tinta, la grasa incluso que tenemos en las manos. Incluso hasta se ha hablado que es mejor tocar el archivo con las manos muy bien lavadas que con los guantes, porque los guantes también dejan un tipo de material en el papel y que eso hace que ese ácido hace que pueda perder su valía, ¿no? Su valía de la información. O sea, también hablando ahí cómo se van enlazando, ¿no? Todos los temas, la historia, los museos, la curaduría, la investigación, la conservación. O sea, también ahí ya es todo un tema de la conservación de los archivos, ¿no? Que sí tenemos que ver también esa onda adecuada de que pues la gente que está interesada pueda tener acceso a ellos, y que a lo mejor a un público en general se pueda tener acceso a ellos a través de la digitalización, ¿no? Que no, sobre todo por esta onda del resguardo, o sea, de que pueda durar más años de lo que se tiene previsto. Eso va a ser muy importante y que nos va a ayudar
justamente para hacer estas investigaciones futuras. Y también no sé si me perdí un poco. No, está perfecto. Y también me quedaba pensando como qué tipo de proceso de gestión se requiere para hacer estas revisiones y para activar estos procesos, ¿no? Pues de historiografía y demás, ¿no? Y de creación de archivo o digitalización, o sea, ¿quiénes son los que llevan a cabo estas maniobras, ¿no? ¿Será entonces como deber de quienes estudiaron gestión cultural o de historiadores? Porque artistas como que pues obviamente no están aquí, pero también directores de museos pues tampoco como que lo tienen muy presente, ¿no? O sea, y luego cómo se sostiene económicamente esta práctica de gestión o un proyecto de este tipo, como tiene una producción bien compleja, porque, o sea, ¿cómo armas un presupuesto para ello, ¿no? Si no estás hablando a veces de clavos y cintas, sino de otros materiales tan curiosos, o sea, como también cómo se puede hasta luego profesionalizar esta práctica o hacerla tan común que haya una especie de know-how, ¿no? Como de cómo hacer archivo, cómo lidiar con familiares de la persona a quien le quieres hacer una revisión, o sea, ¿no? Está buenísimo que alguien abra ese centro de investigación y te encamine un poco. Claro, sí, el uso del nombre, ¿no? O sea, ¿cuántos problemas ha tenido la familia? ¿Cuándo quiere dar el premio de cierto escritor y la familia es como, tienes que pagarnos una regalía por utilizar el nombre de mi padre? ¿No? O sea, eso también es todo un tema, como bien lo acabas de decir. Hay gente también que tiene intereses personales y que prefiere quedarse con ellos. Miren, aquí hay varios puntos que me gustaría como tratar. Mi esposo que mis amigas María, Cari y María lo conocen. La mayoría de este tipo de obras tratan de hacer caminatas, ¿no? Y gusta mucho de ir a mercados de pulgas. Entonces es una tristeza porque de verdad me he encontrado, en algún momento me encontré un archivo de un ex gobernador de Jalisco completo en un tiradero. O sea, había una colección de barcos, había documentos personales, había fotografías, o sea, fue como un shock de decir, o sea, una persona con este poderío, ¿por qué termina todo esto en la basura a disposición de cualquier persona? Y que hay incluso hasta papeles personales, ¿no? Entonces, sí es algo como muy fuerte esta onda de resguardar. ¿Qué pasa con esas colecciones cuando alguien muere? ¿No? A veces terminan desbaratándose, ¿no? Volvamos al caso de Melquiades Herrera o el caso de Adolfo Patiño. De los dos se dice que mucho de su archivo personal se perdió, ¿no? O sea, cartas, obras, fotografías, porque se honguearon, o sea, porque lo tenían en un cuarto húmedo, porque se llenó de hongo, porque las fotos las pusieron empalmadas, que fue muy, muy terrorífico como esa pérdida, ¿no? Entonces, tomas otro punto muy interesante cuando hablas de quién es el papel de hacer archivo. Claro que los artistas, es una cosa que también he estado pensando mucho desde hace un tiempo. Imagínate lo que tienen los artistas, o sea, por decir, Pablo tiene todos los periódicos donde ha salido y las invitaciones y las fotografías y no sé qué, pero está en carpetas, o sea, está en un librero, pero está en carpetas, ¿no? Y yo sí decía, en algún momento donde hay una inundación, donde cualquier cosa ni está digitalizado, ni está cronológicamente. Entonces, creo que también sería muy interesante que los artistas se pusieran como también en ese punto de que es muy importante que ellos mismos resguarden sus archivos, que tengan una catalogación, como el de quién, perdón. El archivo Crepelin. Crepelin, justamente. Sí, como el archivo Crepelin. No, nada que me interrumpes, me parece maravilloso que me puedas abonar porque luego se me van las ideas. Y que justo ahí, pero
también ahí estaba apoyado de una familia que invirtió mucho dinero, mucho tiempo en la figura de Kraepelin, ¿no? Que fueron sus mecenas, y que me parece vital, que padrísimo que hayan decidido resguardar su obra y su archivo, ¿no? Ahora podemos justamente acercarnos a hacer esta revisión historiográfica de quién fue Kraepelin, gracias a todo ese archivo que dirige Miriam Limón, y que la familia Pilar Martínez Negrete se dedicó a resguardar. O sea, sí, es bien padre, pero también qué están haciendo los artistas mismos desde como sus carreras, ¿no? Porque muchos sí son de hacer un propio archivo de su carrera, porque incluso hasta el mismo sistema se los pide. O sea, si van a pedir una beca, si van a sacar un apoyo o si van a hacer una exposición, pues tienen que demostrar toda su carrera, ¿no? A través de documentos. Entonces, vaya que sí lo tienen, pero es muy raro encontrarnos a un artista que tenga ese resguardo de su información. Cuando decía sobre cómo lo capitalizamos, o sea, claro que es una cosa de entender desde todo, ¿no? O sea, desde el gobernador, desde la Secretaría de Cultura, desde la directora de museos, desde la directora que dirige el museo y desde el equipo. Porque, como dices, o sea, ¿cómo se saca el presupuesto para hacer un proyecto de esta manera? Justo cuando no estás diciendo que vas a utilizar tanta pintura, tantos clavos, ¿no? Tabla roca, o sea, que son normalmente las partidas que se manejan en los museos, el diseño, el vinil, como es todas estas cosas, o honorarios, que sí se pagan honorarios para, no todos los museos, pero que sí hay veces honorarios para los curadores, o para los diseñadores, o para los investigadores. Pero justo, o sea, sí me parece, ya lo vimos, me parece magnífico aquella que exista, que también no toda la gente tenemos las condiciones para resguardar una colección, y que si en algún momento una institución dice, bueno, mira, me la dejan así cómoda por tantos años, yo aquí tengo los climas, tengo a las personas que saben cómo tratarlo, lo vamos a difundir, se van a hacer tantas publicaciones, va a haber tantas exposiciones al respecto, pues claro que está magnífico que esté allá, que esté en mi casa, en unas condiciones deplorables, que también pasa aquí en los archivos, ¿no? Me hizo recordar un poco cuando fue la expo de José Clemente Orozco, esta que les platicaba al principio, con mi primera asistente curatorial. Pues la expo se hizo porque se restauraron los murales de José Clemente Orozco por aquel entonces, y no todo el equipo de Centrofam a restaurarlas, y se tenía que hacer una exposición para poder justificar el gasto que el Estado hizo en la restauración de la capilla. Wow. Es José Clemente Orozco, es un artista tapatito por excelencia, ¿no? Y todo justificar el gasto de la capilla, todo está desfasado de la réplica. Entonces, por eso se le encargó a Rubén que hiciera esta como revisión de la obra de José Clemente Orozco, para decir, miren, es José Clemente Orozco, vale esto, y por eso tenemos que seguir resguardando la capilla. Entonces, pues claro, o sea, fue una onda ahí como muy fuerte, y que pues sí se necesita echar para adelante de manera de un equipo y ver que es muy necesario en el Estado. Ya para terminar, ahorita tengo justamente los apuntes, ahí existe el Museo Claudio Jiménez. ¿Existe lo pueden encontrar en internet. El Museo Claudio Jiménez, que es un museo de un coleccionista, justamente lleva su nombre, y así está en internet, es un museo virtual. Ahí pueden encontrar la obra, una cosa magnífica, o sea, a lo mejor tiene como el diseño fenomenal de una página, pero tiene una catalogación excelsa. Ustedes se van al nombre del artista, dan clic, aparecen las obras que tiene la colección sobre ese artista, y luego viene el archivo que ha resguardado los sueños de la colección sobre ese artista. Eso también me ayudó muchísimo para hacer la investigación de Guadalajara en verano, porque encontramos periódicos de los 80, de finales de los 70, o sea, es una cosa maravillosa hasta nuestros días. Entonces, ellos también se han dedicado no solamente a resguardar la obra del artista, sino a ir haciendo toda un archivo digital sobre ese artista. Y eso me parece maravilloso.
Por otra parte, el proyecto de María Fernanda Patos acaba de hacer sobre la colección del Musa, que hicieron una publicación hace unos meses. También es maravillosa, porque justamente alguien se está dedicando a escribir sobre una generación de artistas, porque ya quedó un catálogo impreso, y porque es como otra vez, la colección del Musa ahí está. Y es bien chistoso porque cuando la vamos a ver, siempre que hacen revisiones, sacan las mismas obras, y lo dices, mira, pero yo he visto su catálogo y tienen otras obras que nunca sacan, ¿no? O sea, como que luego las revisiones también dan vuelta de la misma manera, y me parece magnífico este catálogo, porque así nos puede dar una retrospectiva de lo que hay en la colección de Musa. Luego, como ya bien lo decía María Álvarez Crepelin, ¿no? Decía que también no solo nos da cuenta de la colección, sino del personaje, porque a Crepelin podemos dar esa lectura particular como algunos otros artistas tapatíos, el personaje que fue Crepelin. No solamente estuvo inmiscuido en el arte, sino en otros medios. Y aparte, como muy ácido, ¿no? Creo que con Crepelin pasa mucho esto de lo que hablábamos sobre el hecho y el relator. Se ha contado infinidad de cosas sobre él, sobre que alguna vez, justo Barrera nos contaba esto, que hace algunos años Pablo y yo teníamos un programa de radio que se llama Hablemos de Arte Contemporáneo, y ahí sí tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y comentaba que pues un Crepelin joven se le acerca, le dice, yo también quiero exponer, él dio su obra y dijo, no, todavía te hace falta trabajar, vamos a ver qué onda con él. En una próxima expo era esta galería Topor o Madrid, que estuvo en esas dos junto con Gabriel Flores, Vincent Rozzi, Rogelio Flores, muchas gracias, María. Con Rogelio Flores, pero pues bueno, se hizo la exposición, no se expuso Crepelin, pero Crepelin llegó en tacones con una cadena donde traía una cabeza de puerco y traía los labios pintados, ¿no? Y lo pone ahí en la exposición. O sea, fue su instalación, fue como de, ¿no me invitaron? Pues yo me invito. Entonces, es bien padre porque hacemos esos relatos, pero también estaría bien padre irnos al archivo, que es una de las cosas que me gustaría mucho hacer en un futuro para poder, como les platicaba, completar esta investigación de Guadalajara en verano y ver si existe una foto, un documento, algo que dé cuenta de que esto efectivamente pasó. Por eso es muy importante, de hecho. Bueno, la colección Chicacueto, ya les platiqué bastante sobre ellos, sobre su archivo, sobre su colección, que está su parte de construcción. Y el archivo Funes, ¿no? Que hace algunos años, PAUS, hice el programa de estudios, congregó a varios artistas en la comunidad artística a pudieran compartir sus archivos y entonces se formó el archivo Funes, ¿no? O sea, como también con esta búsqueda de hacer un poco cuenta de la historia del arte tapatío. Incluso ahorita que estaba recordando a Lorena Piñavito, tiene un programa que se llama un programa que se llama La Noche de la Leche, en colaboración con la ESAR, y que ahorita también están haciendo pláticas, ¿no? Sobre algunos proyectos que también ella va enmarcando. Por eso les digo que son interesantes las revisiones particulares, porque ella también está haciendo un poco analizando la historia también de los últimos años, pero habla de proyectos en específico. También Guadalajara en verano, una cosa que me parece vital es tratar de poder hablar de todo el panorama, o sea, no solo del arte contemporáneo, sino también de la pintura, ¿no? Sino también de las mujeres entrando a la historia del arte, sino también de los grafiteros, o sea, de todos esos chavos que iniciaron rayando las calles y que muchos ya están en el circuito del arte, ¿no? Y que vemos que cada vez es más normalizado con este proyecto de traza que acaba de pasar, donde se fueron interviniendo las columnas, ¿no? O sea, todo eso es la escena del arte tapatío, no solo el arte contemporáneo, y también me he dado cuenta que las últimas investigaciones están muy vinculadas solo a analizar el arte contemporáneo, como si solo eso estuviera ocurriendo a lo del paso de los años en los últimos 20 años.
Y bueno, eso para contestar la última pregunta. Ay, pues Yuri, Parezco perico. no, eres una máquina. Como buena historiadora también. Toda la información, ¿verdad? Aquí. No, yo quisiera mencionar también un par de cosas que, bueno, casi nadie habla de ellas. También hay un par de colecciones que se fundaron más o menos a la par con la colección Ida, ¿no? Y serían Alma Colectiva de los López Rocha y también de Patrick Charpenel, me parece. ¿De Patrick Charpenel? Sí. Que está en el MAC. Bueno, parte de su colección está en el MAC. Claro. Sí, gracias María, siempre se me van nombres porque esto es tan vasto. Y claro, aparte de la familia López Rocha es vital para hacer una lectura de el arte contemporáneo mexicano. Ellos apoyaron a Gabriela López Rocha a hacer la Expo Arte, ¿no? Esta expo que se hizo en Guadalajara, la primera expo en México de arte que se hizo del 92 al 98 y que lideró Gabriela López Rocha, ¿no? Y que claro, la colección de Aurelio y Pepis López Rocha, que es Alma Colectiva, también es muy importante revisar porque aparte de estas colecciones de las que acaba de hablar María, tanto Alma Colectiva como la de Patrick Charpenel y Gabriela, que tiene su propia colección, no solo coleccionaron arte tapatío, sino que tienen artistas internacionales y que eso es una maravilla. O sea, podemos encontrar, si nos damos a esas colecciones, obras que incluso se podían como equiparar a la colección Jumet. O sea, hay obras de artistas muy importantes a nivel internacional, ¿no? Y que están aquí. Digo, incluso el obelisco roto de Avaroa, Patrick Charpenel, ¿no? O sea, de verdad encontramos unas obras maravillosas en estas colecciones. Y que ahí también, digo, hablando ya de Expo Arte un poco, que es un tema también que me apasiona mucho, pues hay unos como memorias, que eso me parece que fueron muy acertadas. No se sabe, digo, en la colección hay unas cuantas memorias. Tuve la oportunidad de entrevistar a Gabriela justamente para una investigación de la colección, o sea, la investigación de la colección, porque fueron, incluso Carlos se habla de que fue su asesor para hacer la colección de Gabriela. Entonces, pude platicar con ella y me decía que no sabe dónde está como todo el archivo de Expo Arte. Entonces, eso también es una locura. Estaría bien padre revisarlo. Pero hay memorias, eso sí se les ocurrió, o sea, más que ser una ocurrencia, fue un hecho magnífico que se les que hayan decidido realizar una memoria sobre el FITA, que fue el Foro Internacional de Arte Contemporáneo, que hoy tiene su réplica en la Ciudad de México, está como el CITAC, ¿no? El Simposio de Arte Contemporáneo, que resguarda el PAC. Y Expo Arte, que también de cada Expo Arte se hacía un catálogo donde venían las galerías que participaban, los artistas que participaban y como la serie de eventos, porque era una cosa maravillosa donde se hacían eventos paralelos, ¿no? Que el Cabañas hacía una exposición, que el Museo Regional, que el estacionamiento del World Center también una exposición, o sea, eso también era básico. Entonces sí, muchas gracias María, es muy cierto. Hay colecciones que también no son revisadas, o sea, que muchas veces no son nombradas, y que justo eso es lo que me gustaría lograr con Guadalajara en verano, que se pudiese una revisión exhaustiva, y no importa que no salga el año que entra, o sea, que poder dedicarme y decir, esto pasó en este lugar, y esto pasó en este otro núcleo, y esto pasó también, y esta colección existe, y no es tan conocida. Claro. Y pues y algo también paulatino, ¿no? Conforme se vayan descubriendo colecciones o acervos, archivos, irlos como liberando, ¿no? Este es un gran proyecto realmente que tienes, Yuri, y pues esperamos noticias, ¿no? de él más adelante. Entonces, pues bueno, si les parece bien con esta última temática, cerramos nuestra sesión a reserva de que tengan algún otro comentario. Muchísimas pues yo muy agradecida por todo, por tu tiempo.
tiempo, por tu aportación. Siempre es un placer. Sí, qué clase tan increíble, de verdad nos has dado ahora una cátedra. Entonces sí. No, también es un placer participar y colaborar con ustedes, es maravilloso. Aparte, yo la verdad tenía un poco de nervios, decía, híjole, sí, ¿de qué voy a hablar? Pero siempre me hacen sentir muy cercana, las aprecio mucho, así que más bien esto se tornó más una plática, ¿no? Sí, así. Pero sí, Justo, muchísimas gracias Yuri y gracias también a quienes nos están viendo de manera asincrónica y bueno, pues seguimos nosotros con el tema y pues gracias nuevamente.